Bueno, la pregunta es sobre la dualidad, el misterio de la creación, el sentido de la existencia. Vamos a ver si podemos redondear eso. Eh, para comprender cómo la unidad se manifiesta en la dualidad, ¿no? Un buen ejemplo es el ejemplo de la luz y el cristal. Cuando la luz atraviesa el cristal se divide en 7 colores. Entonces, en realidad, si lo miramos de cristal para adelante, vemos la manifestación de 7 colores, de 7 entidades, inclusive caminos espirituales para cada rayo, ¿no? Porque cada rayo, en definitiva, representa una cualidad del todo que ahora se ha manifestado. Pero si vamos de cristal para atrás, es solo la luz blanca. Lo mismo que ocurre en el cine, ¿no? Si uno mira el proyector, ve solamente la luz del proyector y la pantalla manifiesta una ilusión de movimiento que se produce por la intercepción de la luz, o sea, pasa la cinta y entonces se va proyectando las imágenes como si se estuvieran moviendo. Esto es una comprensión muy mística, ¿no? De mi propia experiencia, ¿no? La primera gran división en el universo es la dualidad, y la primera es la dualidad divina. Se manifiesta en el Padre Divino y la Madre Divina, y todos somos sus hijos. Está el absoluto y luego la manifestación en dualidad. Y la tarea del Padre Divino es garantizarle a todos sus hijos que el amor es para todos y por igual. Y por eso en la manifestación, en la tierra, en los patriarcados, se pone tanto énfasis en la justicia o la injusticia del Padre. En los sindicatos, en todo lo que nosotros pedimos, la igualdad y la repartición de los bienes, de la herencia, ¿no? Porque inconscientemente le estamos pidiendo al Padre que cumpla con su función, que es que todos nos merecemos lo mismo y nos tienen que dar lo mismo. Pero la tarea de la Madre Divina es distribuir el amor según las necesidades específicas de cada uno. Darle a cada uno lo que necesita, porque la creación es una diversidad inmensa. Y el más bello ejemplo de la naturaleza es el sol. El sol está allá, pero está acá tocándonos, ¿no? Y el sol garantiza que sale para todos. No hace distinción entre ricos, pobres, entre la plantita chiquita, la cucaracha, el insecto. Es para todos. Pero quien distribuye eso es la madre tierra. Cada planta crece en el lugar específico donde es posible que crezca, porque ahí se le garantiza el alimento según su diversidad. La madre atiende a la necesidad de cada uno reconociendo la diversidad. En ese punto podríamos decir que es la madre la responsable de la materialización de la creación. Y el padre es el gran sostenedor con su energía. Juntos son los co-creadores. Si lo bajamos para otro nivel, en nuestra cotidianidad, hoy en día, si vemos profundamente adentro nuestro, el gran enojo con nuestros padres biológicos es que nuestro padre masculino, por decirlo así, el principio masculino, no ha podido cumplir con hacernos sentir a salvo y seguros, y que era igual para todos. Si el padre tiene preferidos, ¿no? Como en el patriarcado, el primogénito, lo demás no existen, la injusticia se instala porque el padre no está dando y garantizando el espejo de lo que es el Padre Divino. Se produce una distorsión entonces en la manifestación de la experiencia humana, porque el Padre no está siguiendo el orden divino. Y en el caso de la madre, la mayor parte de nuestros enojos tienen que ver con que nuestra madre no vio nuestra necesidad particular, lo que yo necesitaba, que es diferente a lo que necesitaba mi hermano y a mi hermana, ¿no? No pudo espejar el amor divino. En un siguiente escalón, eso se internaliza dentro nuestro como un conflicto entre lo masculino y lo femenino, mi naturaleza, porque lo masculino y femenino están en la naturaleza del hombre y la mujer. Entonces, yo como hombre de pronto no quiero ser como mi padre. Estoy peleado con mi masculino porque mi experiencia con mi padre fue negativa, era violento, era esto, era lo otro. Entonces ya tengo un conflicto con mi masculinidad. ¿Se entiende? Y
La hija de pronto viéndose en el espejo de la relación entre los padres, que es el otro nivel, no solamente me influencia el género común que tengo con mi padre o diferente con mi madre, sino cómo se trataban entre ellos. Entonces, si mi padre trata mal a mi madre, hay una desvalorización de lo femenino. Yo como hombre estoy muy enojado con mi padre por lo que le hizo a mi madre y la quiero defender. O la hija que se siente preferida por el padre y desvaloriza a la madre, después tiene un conflicto con lo femenino porque pasa a ser hija del padre y no puede identificarse con la madre y está separada de su feminidad. Es alguno de los ejemplos, ¿no? Pero en definitiva, la gran tarea que nos queda a nosotros es reconciliar y hacer como arriba, como es abajo es arriba, es una gran ley del universo. El amor del padre y de la madre trabajan juntos, el amor del padre y la madre divinos trabajan juntos para todos sus hijos, encargándose cada uno de su tarea. Entonces, la gran labor interna, eso que en algunos caminos espirituales se llama el matrimonio divino, del cual nace el Cristo, es descubrir que 1 más 1 dan 3. Que cuando se juntan el padre y la madre se crea la vida, ¿no? Hay un tercero, el hijo o la hija. Y ese es el nacimiento del espíritu en la tierra, ¿no? Cuando logramos unir el lado masculino con el femenino, y eso es una tarea distinta para cada género, ¿no? Y conseguir conciliar y descubrir que la fuente de amor es una, aunque se manifieste en dos. Esa es la gran tarea. Por lo menos es una de las tareas más importantes de nuestra existencia, ¿no? Porque de última, espejar ese amor divino en la tierra es crear un paraíso para nosotros y aceptar la gran tarea de la co-creación. Aceptar que el principio divino está dentro nuestro y que entonces manifestarlo es establecer un orden divino en la tierra, un orden de amor, un orden de belleza, ¿no? Esa es la gran tarea que tenemos en este tiempo, ¿no? Volver a ordenar el universo, la tierra, en un orden de amor y de belleza donde nadie esté desamparado en el Padre, o sea, todos sean merecedores y tengan la experiencia de amor, y por otro lado, todos sean reconocidos como diversos y que eso es un enriquecimiento. Así como en la diversidad de la naturaleza no vemos una rosa compitiendo con un jazmín. Cada uno ocupa su lugar y embellece la naturaleza, ¿no? Y no ver a los otros como enemigos o alguien que nos quita el lugar, ¿no? Porque eso es haber perdido el lugar adentro nuestro. Todos son bienvenidos porque todos son hijos del mismo padre y la misma madre, ¿no? Y nuestros padres originales. Vinimos al mundo por su voluntad. Y en realidad los padres biológicos son quienes canalizan esa voluntad y la expresan en la tierra y la custodian durante un cierto tiempo para que eso se manifieste y florezca. Y en esto está el comprender el sentido de la existencia, ¿no? Y lo importante en eso es diferenciar la palabra sentido de la palabra significado. El significado es algo que comprendemos con la mente. El sentido es solo una dirección. Y es de vuelta esto de que Dios es a posteriori y de que yo tengo que experimentar para poder reconocer la verdad, ¿no? Tengo que atreverme a caminar ese sentido. El sentido es algo que sale desde nuestro centro, ¿no? Nuestro centro, el centro de nuestra identidad, está aquí. ¿Por qué? Porque todo el mundo, en todo el planeta, cuando habla de sí mismo, hace esto. No dice yo aquí, no dice yo aquí y no dice yo aquí. Cuando dice yo, o a mí me pasa, se toca el pecho. Porque aquí está el corazón. El corazón no es el corazón biológico, es el centro del que emana nuestra existencia, donde, por decirlo así, habita el ser. O se manifiesta el ser en nosotros en la experiencia corporal, ¿no? Está aquí, en nosotros, ¿no? De aquí emana el sentido. Entonces, eso que nos llama afuera, ese espejo que vemos afuera, ese libro, esa persona que nos lleva hacia un camino,
en realidad es el depositario de esta proyección, como en el cine. Yo estoy viendo afuera algo que me espeja a mí, algo que me gustaría tener a mí, algo que me resuena. Pero tenemos que comprender que cuando algo nos resuena como verdadero y nos hace vibrar, es porque está en nosotros, no porque lo tiene el otro. El otro en ese momento está siendo un espejo de lo que está dentro nuestro. Y decirle que sí a eso, que siempre es un riesgo, una toma de riesgo, es decirle que sí al llamado interior. Yo muchas veces le pregunto a la gente a qué se dedica, ¿no? Y cuando hablan de su vocación, la palabra vocación viene del vocare, del latino, que quiere decir llamado. En definitiva, están aceptando un llamado. Les fascina, ¿no? Yo le preguntaba esto a los estudiantes de psicología, ¿no? De cómo iban y veían el programa y estaban fascinados, ¿no? Me encanta. Y los amigos le dicen, es una locura que pienses dedicarte 8 horas por día para escuchar los problemas de otros, ¿no? Pero a vos te fascina. Y al principio me acuerdo que la mayor parte de los terapeutas, psicólogos que empiezan a dedicarse a esta tarea, sienten vergüenza de cobrarle a su paciente, porque en realidad les gustaría pagarle al paciente para darle la oportunidad de experimentar ese lugar. Lo mismo que los cirujanos o que cualquier otra persona que tenga una vocación, ¿no? Inclusive cuando se sienten mal o están con problemas, se sientan en su lugar de trabajo, en una clase llena de niños, en cualquier tarea así de servicio y salen renovados. Sienten que fluyen, que está todo en orden, porque simplemente en ese momento la flecha de sentido que viene de adentro ilumina el universo y te llena de la energía inagotable del ser. Entonces te sentís fluyendo, feliz, y yo les digo, ¿prestaron atención al estado interno? No. ¿Se dieron cuenta que no tienen pensamientos? Que hay como un silencio y una alegría a pesar de lo que sea que esté pasando afuera, ¿no? Sí. Bueno, eso porque están sintiendo un sentido. Pero ese sentido, al seguirlo, es nuestro camino. Los dones que tenemos emanan de este centro, todo emana de este centro. Entonces, siguiendo el camino de ese sentido, que no sabemos qué es, pero a medida que vamos estudiando, preparándonos, haciendo eso, ¿no? Esto como de convertirse en poeta, si tenés la sensibilidad para ser poeta, la tenés que expresar. El primer poema que escribiste da mucha vergüenza presentárselo a alguien, ¿no? Y cuando se lo presentás a un amigo y te dice que está muy lindo, decís, eso porque vos me querés, lo desacreditás porque va confundido con tu autoestima, ¿no? El don está mezclado con la herida, ¿no? Pero tenés que animarte a escribir 20 poemas y después tenés que animarte a publicarlo y a la crítica y al juicio. Y ya cuando te ven en tu casa que te vas a dedicar a ser poeta, ya les viene miedo y el estudio jurídico o lo que sea, ¿no? Te vas a morir de hambre. Y o lo convertís en un hobby o metés la guitarra en el ropero o dedicás tu vida a ese sentido y te entregás al propósito de tu existencia. Un propósito que vos no conocés si no lo caminás. ¿Se entiende? Entonces, el gran misterio de esto es que ya eras y siempre fuiste poeta. Pero para convertirte en poeta, tenés que caminarlo, tenés que arriesgarte a escribirlo, a sacrificar cosas, a dejar cosas atrás, a pasarla a veces materialmente mal. No quiere decir con esto que vas a ser exitoso, está llena la historia de grandes artistas que se murieron pobres, ¿no? No es que vas a ser rico, porque ese es el sentido de la vida. Tu vida va a tener sentido, no va a ser un hueco. Así como muchos que no siguen ese sentido, por más que sean muy exitosos, se sienten vacíos y se deprimen porque traicionaron a su ser y se dedicaron a otras cosas por miedo o por temor, ¿no? Entonces, quien corre el riesgo de sentir el sentido de su vida va a vivir en una montaña rusa maravillosa. Tiene subidas y bajadas, pero siempre tiene sentido. Y el sentido en algún momento se convierte en un significado. Más adelante, el diario del lunes ilumina el domingo. Pero no podés saber lo que va a pasar el domingo. Es el lunes que elaborás la experiencia. Y así vas creciendo y entonces comprendés, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Y en un momento se te ilumina, y yo, mi experiencia personal, en un momento comprendí que el sentido de todo lo que viví cuando niño fue un gran entrenamiento para poder hacer lo que vine a hacer. Y todos los dolores que experimenté y los abismos de miedo, dolor, locura, lo que fuera que me pasó, eran para que yo pudiera sentir en mí
el dolor que luego iba a pretender curar. Y llegó el momento en que el Gran Espíritu me lo confirmó y me dijo, bueno, no podés curar una herida que no hayas experimentado. Es imposible. Si viniste a eso, para poder curar una herida, la tenés que haber pasado y sentir en ti lo que le pasa al otro, porque el don de cura, el don de poder ayudar, si el otro quiere, obviamente, deviene de mi experiencia con mi propio dolor como humano. Lo que me pasa a mí, lo que a mí me separó del amor, es lo que me habilita para ayudarte. Es como decía un amigo el oso cuando le decía a un paciente, ¿no? Los vericuetos y los sótanos de esa casa donde vos te escondés, ¿cómo se dice? Los diseños, el diseño de arquitectura, lo hice yo. El proyecto lo hice yo. Así que de mí no te puedes esconder, porque yo en todas esas cuevas, como decía uno, nosotros en el infierno entramos saludando, hola, ¿cómo están? Muchachos, ¿todo bien, no? Los conozco. Conozco la puerta de entrada y bueno, y conocí la puerta de salida. Entonces te puedo ayudar, porque mi palabra o lo que te estoy diciendo no deviene de algo que leí, sino de algo que experimenté. Entonces, volviendo a esto del poeta, ¿no? Después de 20 años de libros publicados, ¿no? Y de decidirme a vivir como poeta, recién el proyecto espiritual se convierte en un proyecto existencial. Aquello que no tenía forma y que era un llamado o una fascinación en el mundo, de pronto se convierte en algo concreto. También vivo de eso, como de eso, trabajo de eso, y en ese momento recupero mi identidad original. Soy un poeta. Y el propósito mayor por el que soy un poeta, lo que escribo, aparece como evidente para mí. Y recién ahí se empieza a completar el círculo, ¿no? Comienzo a comprender. Y en esto hay un cuento árabe muy bonito. Hay más detalles, pero para hacerlo corto, ¿no? Resulta que un tipo, vamos a poner que se llama José, tiene un sueño en su casa, en un pueblo, de que hay un tesoro escondido afuera justo de la muralla y de la puerta de una ciudad amurallada que quedaba a varios días de caminata, así que se fue en camello, llegó hasta ahí, y José se puso a cavar, ¿no? Y entonces en ese momento sale el capitán de la guardia y le dice, oh, ¿qué estás haciendo acá? No podés cavar en la ciudad sagrada, fíjate que te vamos a tener que llevar preso, te van a matar por hereje y no sé qué. Y pues dice, no, discúlpeme, lo que pasa es que yo tuve un sueño en el cual, en el sueño me decían con mucha claridad que a las puertas de esta ciudad yo iba a cavar e iba a encontrar un tesoro, por eso vine, discúlpeme. Y el tipo le dice, pero usted también, ¿cómo se le da en confiar en los sueños? Yo ayer de noche soñé que venía un tal José, de tal ciudad, que era la de este José, que venía para acá a cavar y que en realidad en su casa, abajo del mueble de la cocina, estaba un tesoro escondido. Y entonces el tipo no sabía que se llamaba José. José queda así. Agarra el camello, vuelve a su casa, cava abajo de la cocina y encuentra el tesoro, ¿no? Y esto es una metáfora muy bonita del camino, ¿no? Como hay que salir en el mundo siguiendo un sueño, una visión, ¿no? Siguiendo una vocación, y creer que allá afuera está el tesoro, y luego dar toda la vuelta y descubrir que el tesoro siempre estuvo en mi casa, o sea, siempre estuvo dentro mío. Pero yo tenía que correr el riesgo, y esto que es muy importante, el compromiso total y absoluto con mi corazón, con lo que emana de él. Porque eso es lo que le da sentido a mi existencia. La neurosis es el corte, en definitiva, entre el ego y el ser, entre la personalidad y el ser, y apropiarse indebidamente del tesoro, de la herencia divina que tengo adentro y usarla para cualquier otra cosa, para los gustos, los deseos, los apegos, la pachanga, lo que sea. No es que esté mal divertirse, ¿no? Pero se necesita un compromiso muy profundo con la verdad que hay adentro mío, ¿no? Y ese es el casamiento más importante, ¿sí? El casamiento con mi corazón, con lo que dice mi corazón, ¿no? Entonces, lentamente, la personalidad, la mente y el ego se van subordinando a esa verdad, ¿sí? Y en ese camino de ir construyéndome como poeta, como artista, como terapeuta, como lo que sea, ¿sí? Voy encontrando las respuestas al verdadero sentido de la existencia. Y en un momento comprendo que hay un inmenso misterio que soy.
que tiene el propósito de manifestarse de esta forma. Y que, siguiendo ese propósito, mi vida se llena de una plenitud. Y las palabras no alcanzan para expresarlo. Es un estado de gracia o de felicidad que hace inclusive que todo el resto de las cosas que antes podían ser los sustitutos, ¿no?, a este agujero, ¿no?, porque los shoppings viven de la depresión de la gente y de la falta de sentido, de la fantasía que teniendo cosas voy a llenar ese agujero, ¿no? Sería más fácil comprar poliuretano inyectado y llenar el agujero con eso. Pero se llena con ese compromiso. Entonces encontrás esa maravilla, ¿no?, de gente que dedica plenamente su vida a eso, y todo lo demás se adiciona. Pero el todo lo demás no implica mucho o poco, es muy variado según la persona y su destino, porque hay un programa, hay un plan divino para cada uno. Y la felicidad o la paz interior se obtiene siguiendo ese sentido que hay en mi corazón y manifestándolo en el mundo. Y haciendo un compromiso que está mucho más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Es un compromiso con eso que emana de mí. Y si hay un resultado, es la bendición de haberlo hecho. No es un resultado en la materia, es la culminación de un proyecto existencial, que no puedo ir más allá de esa palabra, que está lleno de sentido, de seguir esa dirección. Y ahí mi vida se convierte en un viaje de retorno a casa. Parecería que una parte del propósito de esta creación es este viaje redondo, ¿no? Olvidarme del tesoro que hay dentro mío, perderme, hacer las elecciones y luego dar la vuelta. Esta metáfora que es muy bonita, que es la del hijo pródigo, es un ejemplo maravilloso de eso, ¿no? Porque el hijo pródigo es un joven, hay dos hermanos, ¿no?, el hermano mayor y el hermano menor. Al hermano menor se le ocurre pedirle al padre, que era muy rico, la herencia en vida, ¿no? Imagínense que esto, estamos hablando del Padre Divino, ¿no? Lo podemos llevar al plano humano, pero estamos hablando, le pido la herencia en vida, es decir, me apropio de todo lo que me diste y me lo gasto. Y el muchacho fue y se lo gastó, mujeres, pachanga, juego, papá, ¿no? Lo que le duró. Y de un momento estaba en la calle, en la miseria, ¿no? Había perdido todo, ¿no? Y esto nos pasa en la vida, ¿no? Nos perdimos todo. Usamos nuestros dones para seducir, para hacer plata, para gastar, para esto, y luego en algún momento llegamos a la miseria del sinsentido, del hueco. Y entonces en ese momento piensa, pero hasta los que trabajan para mi padre en el establo y en todo viven mejor que yo. Voy a volver a casa. E inicia el camino arrepentido, con la idea de pedirle al padre que lo deje dormir en el establo con el ganado, ¿no? O sea, la humildad, se achicó leíto, ¿no? Y entonces llega esperando que el padre literalmente lo cague a pedos, para hablar en verdad. Le haga saber todas sus faltas y todo, y el padre lo recibe con los brazos abiertos y le dice, hijo mío, pensé que te habías perdido. Vamos a hacer una fiesta para recibirte, ¿no? Y bueno, y el hijo mayor se siente celoso y dice, papá, nunca, yo me quedé toda la vida contigo, no me fui, me quedé acá en casa, al lado tuyo, laburando en la estancia, ¿no? Y a mí nunca me hiciste una fiesta. Y el padre lo mira y le dice, pero hijo mío, ¿no te das cuenta que todo esto es tuyo? Y no lo entiende. El que lo entiende es el que se fue. El que se lo entiende se fue, perdió todo, dio la vuelta y descubrió que acá en casa estaba todo, siempre había sido suyo y siempre era bienvenido y no había culpa ni castigo, solo amor. Entonces, de verdad no importa mucho preocuparse por qué, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en tratar de entender el significado y no comprendemos que la mente es uno de los velos que oscurece el significado, así como no podemos comprender el amor. Pero cuando estamos en el amor y disueltos en el amor, no hay nada que comprender, no hay ninguna pregunta, hay solo plenitud y belleza y ausencia absoluta de carencia. Entonces, el viaje del hijo pródigo es no haberse dado cuenta de que su herencia era él mismo y sentirse separado de la herencia de la abundancia absoluta, eterna y total que tenía. Y luego que la gastó en el mundo, volver a casa y descubrir que siempre lo estaban esperando y que la abundancia siempre estuvo ahí, ¿no?
Esa es una metáfora muy bonita de nuestro camino una y otra vez. Y la buena noticia que puedo darles es que es así. Y que hay que correr el riesgo. Y en este tiempo no hay tarea más sagrada que arriesgarnos a encontrar el tesoro oculto en nuestro corazón y compartirlo con todos. Compartir la abundancia y ayudar a otros a reconocer que la carencia y la soledad son una ilusión fantástica. Y que la respuesta a todo lo que estamos buscando está dentro. Pero no es un camino solitario, es un camino compartido. Lo hacemos juntos.